Bienvenidos una vez más a un encuentro de Es por Fe, del Ministerio Vida en la Roca, una comunidad carismática católica de Alianza. Mi nombre es Rodrigo Cabrera. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es entender la Biblia y otra cosa totalmente diferente es que se nos revele el mensaje de Dios. Nosotros, al leer la Biblia, tenemos que saber que los hombres que la escribieron eran hombres de fe. Por lo tanto, mínimamente, al leerla, la tenemos que hacer bajo la óptica de la fe. Bien, empezamos a leerla con fe. Ahora, para entender la Biblia, te propongo 3 criterios que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. El primero es conocer el contexto en el cual fue escrito. Acordate que Dios no anula al hombre y utilizó su cultura y su costumbre. Por lo tanto, hay que ahondar un poquito en la historia de ese pueblo. Bien, el segundo punto es prestar atención al contenido global y a la unidad de lo que estamos leyendo. Quiere decir que no nos podemos quedar con un solo capítulo o un solo versículo, sino tenemos que entender y conocer todo el libro para ir entendiendo lo que vamos leyendo. Y el tercer punto es estar atentos a la analogía de la fe. En palabras más fáciles, quiere decir que lo que entendiste no se contradiga con los demás mensajes o proyectos de salvación que están en los versículos o capítulos o libros siguientes en la Biblia o anteriores. Bien, empezamos a leerla, empezamos a entenderla, pero para que se nos revele el mensaje necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró al hombre a escribirlo y ahora Él va a ser el que nos inspire a entenderla. ¿Verdades de salvación o leyes físicas, leyes matemáticas? ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia? Yo te pregunto eso a vos. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar verdades de salvación, porque el hombre que fue inspirado por Dios hace miles de años atrás para escribir su palabra, Dios le habló de una manera que pueda entender y a través de esa manera nos habla a nosotros para que podamos entender lo que nos quiere decir. Esa manera es a la manera del hombre. Un idioma sencillo, cotidiano, del día a día, con historias, con hechos, con anécdotas, con experiencias. El escritor tiene una intención, y esa intención es transmitirnos el mensaje de parte de Dios. Para eso se vale de 2 formas. La primera es en sentido literal o una forma directa. Y otra manera es la manera indirecta o también conocida como aproximación. Ejemplos o símbolos que uno utiliza para explicar algo que está pasando. Y están muy relacionadas con la cultura, la costumbre y la forma de ser de la sociedad o de cada uno o del escritor. Por eso es importante conocer el contexto, acuérdense. Un ejemplo claro de simbolismo o de aproximación es un refrán que dice de tal palo, tal astilla. ¿Qué significa eso? Eso significa que, si me refiero a 2 personas, son iguales. Son de tal palo, tal astilla. Son iguales. Quiero invitarte ahora a que vayas a Génesis, capítulo 1, del 1 al 31 y capítulo 2, del 1 al 4. Anda leyendo. En el siguiente episodio vamos a charlar y vamos a ir entendiendo esto de las aproximaciones y vamos a ir ejercitándonos para poder entender lo que Dios nos quiso decir.